Si hoy alguien se levanta y dice, Dios me dijo, no significa que hable por Dios. Significa que tú tienes que prender todas las alarmas, porque según la Biblia, hoy no existe ni un solo profeta como los del Antiguo o el Nuevo Testamento. Y es aquí donde muchos se confunden, porque lo que la Biblia enseña sobre los profetas es muy distinto a lo que se ve hoy. Para hablar claro sobre los profetas modernos, primero hay que sacarse de encima todo el misticismo que los falsos maestros han construido alrededor de esta figura. Hoy, cualquiera que habla fuerte usa lenguaje espiritual y dice, Dios me dijo. Se presenta como si fuera el mismo Isaías reencarnado. Pero la Biblia no nos manda a aceptarlo todo sin discernir, nos manda a examinarlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Y cuando examinas, sin miedo y sin romanticismos, te das cuenta de que la mayoría de los profetas de hoy no pasan ni el primer filtro bíblico. Dios sí levantó profetas, pero no como la gente piensa hoy. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían un propósito histórico muy claro: corregir a Israel, anunciar juicio y preparar la llegada del Mesías. Eran hombres escogidos directamente por Dios, respaldados por señales y con un nivel de autoridad que ningún predicador moderno tiene. Y esa misma línea profética, de ese mismo nivel y autoridad, llega hasta Juan el Bautista. Jesús mismo dijo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 11:13. Cuando Cristo vino, esa etapa se cerró. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, hoy nos habla por Jesucristo mediante su palabra. Entonces llega la pregunta que muchos lanzan para defender a sus profetas favoritos. Pero Efesios 4:11 dice que Él constituyó profetas. Primero que todo, fue el mismo Cristo quien los constituyó. Y los profetas del Nuevo Testamento no son como los del Antiguo ni como los que la gente promueve hoy. Los profetas del Nuevo Testamento tenían una función temporal y transicional: confirmar el mensaje, fortalecer a la iglesia naciente y edificar mientras el canon se completaba. Su labor no consistía en recibir nueva escritura, sino en recibir revelación del Espíritu Santo para guiar, exhortar y animar a la iglesia. Era revelación real, pero orientada a edificar, instruir y fortalecer a los creyentes, dentro de un periodo en que la iglesia aún no contaba con la Biblia completa. ¿Cómo recibían ese don? Por imposición de manos de los apóstoles. No por emociones, no por sueños, no por decretos. Los apóstoles imponían las manos y Cristo distribuía los dones necesarios según la necesidad de la iglesia. Hechos 8:17, 2 Timoteo 1:6. Ese proceso estaba reservado para hombres escogidos directamente por Jesús, los apóstoles. Cuando ellos murieron, nadie más podía transmitir esos dones, porque nadie más tenía esa autoridad. Por eso Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra principal del ángulo. Y un fundamento se pone una sola vez. Cuando la estructura está levantada, ya no sigues poniendo cimientos. Cuando la escritura se completó, la labor de los profetas del Nuevo Testamento terminó. Ya no hacían falta. El fundamento quedó plantado, sellado y cerrado. Y aquí entra la verdad que destruye todo el circo profético moderno. Si hoy alguien quiere escuchar profecía, que abra su Biblia. Ahí están todas las profecías que Dios quiso revelar. La palabra dice que ese libro contiene todo lo que necesitamos, 2 de Timoteo 3:16-17. Y si alguien quiere ser profeta, que predique lo que ya está escrito, que anuncie el Evangelio, que proclame la palabra que ya fue revelada. No hay profecía más poderosa que esa. Aquí es donde entra la trampa más peligrosa del movimiento profético moderno. Los falsos profetas de hoy no predicen, aprovechan lo inevitable. Hablan de cosas que sí o sí van a pasar: crisis políticas, conflictos sociales, cambios económicos, terremotos, tormentas, guerras, temporadas difíciles. Son cosas que Jesús dijo que iban a suceder. Son cosas que la historia demuestra que siempre pasan. Son cosas que cualquiera con sentido común podría anticipar. Entonces ellos las anuncian como si fueran revelación divina. Y cuando lo inevitable sucede, se paran frente a la cámara y dicen: se cumplió mi profecía. Pero no profetizaron nada. Solo se montaron sobre lo evidente. Es como profetizar que va a llover en temporada de lluvia. Es como profetizar que habrá crisis cuando el mundo ya está en crisis.
Es como profetizar que habrá enfermedades cuando vivimos en un mundo caído. No es profecía, es manipulación espiritual disfrazada de revelación. Pero cuando su profecía no se cumple, nunca dicen me equivoqué. No admiten manipulación ni que su entendimiento es humano. En cambio, salen con excusas como era condicional, dependía de tu fe. Dios habló simbólicamente, se cumplió espiritualmente, no literalmente. El enemigo lo impidió. Y todo para proteger su imagen y mantener seguidores. Pero hay una verdad que no falla. La palabra de Dios siempre cumple lo que anuncia. ¿Y por qué funciona esto que hacen? Porque la gente dejó de escuchar a Cristo y empezó a escuchar al falso profeta. Dejó de leer la Biblia y empezó a depender de alguien que supuestamente la interpreta por ellos. En vez de correr a la palabra, corren a una página, un en vivo, un video viral, esperando que un hombre les diga lo que Dios ya dijo en Escritura. Por eso tantos están confundidos, por eso tantos están engañados, porque en vez de seguir a Cristo, están siguiendo a los adivinos. Y ese es el problema. Cuando dependes del falso profeta, te alejas del Evangelio, pero cuando dependes de la palabra, te alejas de la mentira. Cristo no prometió nuevos profetas, más bien advirtió que vendrían falsos profetas. En Mateo 24:11 dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al Mesías. Los del Nuevo Testamento confirmaron su obra. Cristo habló. No hace falta revelación nueva, hace falta obediencia. Quien quiere añadir palabra divina no trae dirección, trae confusión, control y engaño. La verdad es clara. El Evangelio salva, la Escritura guía, Cristo es suficiente. Hoy no necesitamos profetas, solo la Biblia abierta y un corazón dispuesto a creerla y obedecerla. Y ahora, la pregunta que cada creyente honesto tiene que hacerse: ¿estoy escuchando a Cristo en su palabra? ¿O estoy cayendo en lo mismo que Jeremías 14:14 denunció? Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan.